La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. No. Adelante, doctor Pastor. Muy buenas tardes, muchas gracias, Yarixa. Bueno, sean todos y todas bienvenidos a esta actividad webinar de la tarde de hoy. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer del Grupo Leti. En nombre del Grupo Leti, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra actividad de la tarde de hoy. Este es un excelente simposio denominado Simposio 2021, Controversias Actuales en Diabetes, la cual actividad que estaremos llevando de la mano con el Fellow de Diabetes y Metabolismo del Centro Médico Docente La Trinidad. Esta actividad versará de la mano de tres extraordinarios profesionales de la medicina, actualmente en el programa de especialización en endocrinología y metabolismo. En primer lugar tendremos a la doctora Natacha Avilera, quien nos conversará acerca de la terapia combinada de diabetes tipo 2. Es segura la combinación de insulina, metformina y sulfonilurias. De seguidas, el colega doctor Fernando Carrera Viñoles, quien nos conversará acerca de vitamina B y metformina, papel de la microbiota intestinal en la terapéutica actual en diabetes tipo 2. Y cerraremos con la doctora Andreina Requis, quien nos conversará acerca de diabetes gestacional, abordaje actual desde el diagnóstico al tratamiento. Como un amable recordatorio, les pido por favor a todos los colegas presentes a esta actividad que a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, recordarles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat para dar inicio con el proceso de discusión al final de las conferencias. Y una vez más, en nombre del Grupo Leti, agradecidos por su presencia acá. Gracias además por ser parte de este cambio. Gracias por creer y confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y hoy, en esta nueva etapa del Grupo Leti, nuestro compromiso contigo, colega, y con la salud del país es mayor. Los dejo en este momento con la amable compañía de nuestra primera conferencista, la doctora Natasha. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Natacha Avilera, presidente del Fellow en Diabetes y Metabolismo del Centro Médico de la Trinidad, además de médico internista. Estoy agradecida con Grupo Leti por hacerme esta invitación de hablarles hoy sobre la terapia combinada en diabetes tipo 2. Es segura la combinación de insulina más metformina y sulfonilureas. Ok. Debemos conocer que la diabetes es la novena causa principal de mortalidad. Para el año 1980, el número estimado de las personas con diabetes era de 108 millones. Esto efectivamente ha venido en aumento. Para el año 2014. Ya se había estimado 422 millones de personas que vivían con diabetes. La prevalencia mundial de la diabetes estandarizada por edad casi se ha duplicado, pasando de 4,7 a 8,5% en la población adulta. Esto también viene relacionado con el diagnóstico o la elevación del sobrepeso y obesidad.
En el año 2012, la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de fallecidos en el mundo. La Federación Internacional de la Diabetes, en su data del 2019, estimó que el número de personas con diabetes aumentaría a 693 millones en el 2045, cifra bastante importante que debemos recordar. Entonces, cuando nosotros hablamos de combinaciones, debemos tener en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes, o los pacientes que vienen con hiperglicemia o que vienen con diagnóstico de diabetes preestablecido, no se le hace un diagnóstico precoz. Estos pacientes pueden venir desde comorbilidad, pueden venir presentando comorbilidades o que ya tengan algún tipo de complicación asociada a la diabetes. En el estudio Origen, que basaba su estudio en insulina glargina, demostró que la insulina glargina en aquellos pacientes que viven con diabetes tipo 2 y con diabético orales, su efecto era neutral. En aquellos que tienen un riesgo cardiovascular o algún tipo de cáncer. Sin embargo, se evidenció que una reducción eficaz de hemoglobina glicosilada en niveles de glicemia basal. LUCA-PDF, este estudio demostró que efectivamente los pacientes que viven con diabetes tipo 2 no solo necesitan de un solo antidiabético oral, muchas veces necesitan de más de 1, 2, 3 o combinaciones con insulina para tener una reducción significativa de la glicemia y que efectivamente tener una reducción adecuada de la glicemia basal, la hemoglobina glicosilada, vamos a tener una disminución del riesgo de presentar complicaciones asociadas tanto a la diabetes, tanto macro como microvasculares. Es por esto que múltiples guías han establecido que el inicio de la insulina, particularmente en aquellos pacientes con una hemoglobina glicosilada del 10%. Esto va de la mano de optimizar el tratamiento a través de las titulaciones y el autocontrol de la glicemia capilar, y además lo que ha disminuido o ha frenado el inicio del tratamiento con insulina en pacientes que viven con diabetes tipo 2 o de la combinación con antidiabéticos orales, básicamente es la inercia. No es más que conocer que efectivamente el paciente requiere de un mayor tratamiento, no solamente de un solo antidiabético, sino de 2 o combinaciones con insulina basal, y que efectivamente no se ejecute la acción. Esto recae o repercute efectivamente sobre el control glicémico, el control metabólico del paciente. Esto ya sea por temor del médico iniciar tratamiento con insulina, temor del paciente de los episodios de hipoglicemia, o que sus comorbilidades o sus complicaciones pueden exacerbarse aún más. Sin embargo, también uno de los puntos en los que se hace referencia es que al paciente se le hace muy difícil hacer la titulación, tener que colocarse insulina una vez al día, además de tomar múltiples veces la glicemia capilar, o un bajo costo para adquirir algún tipo de tecnología, ya sea monitoreo continuo o intermitente de glucosa. Es por eso que el PSMART opina que básicamente, o es la opinión de expertos, se basa básicamente en el inicio temprano de insulina basal, que optimice el enfoque de combinación con antidiabéticos orales en pacientes que viven con diabetes tipo 2. Esto se basa en 7 ítems importantes, donde hablamos del inicio de tratamiento, medio de administración, transporte de almacenamiento, técnica de administración, objetivos con la titulación, la combinación con tabletas y herramientas de seguimiento. Cuando hablamos de inicio del tratamiento, nosotros lo establecemos una vez que estamos en la consulta. Si tenemos un paciente que tiene diabetes tipo 2 que no tiene ningún tipo de complicaciones o comorbilidades, puede ser mucho más intensivo en cuanto a la reducción de glicemia o hemoglobina glicosilada. Igualmente, aquellos que ya tienen algún tipo de patología, ser un poco más flexibles. En medio de administración, conociendo así que entre las insulinas basales tenemos la NPH como insulina humana, tenemos los análogos de GLUDEC, tenemos los análogos como glargina U100, de Termil, glargina U300, de GLUDEC, podemos iniciarlo en dosis de 0,1 a 0,2 unidades por kilogramo peso, o una dosis basal de 10 unidades por kilogramo, de 10 unidades una vez al día, preferiblemente en las noches. En transporte de almacenamiento debemos recordar que efectivamente la insulina debe transportarse bajo la cadena de frío. Sin embargo, algunos análogos, por ejemplo la de Termil, y una vez que destapemos la insulina, podemos mantenerla en temperatura ambiente hasta por 21 días, y la de GLUDEC puede estar hasta 2 meses a temperatura ambiente. La técnica de administración es importante, debemos recordársela a los pacientes que tienen que cambiar los sitios de colocación de insulina, porque si nosotros administramos insulina en un lugar donde tenemos lipodistrofia, podemos disminuir su acción de un 10 a un 20%. Y esto efectivamente va a repercutir en su control metabólico. Los objetivos de la titulación van a depender de
lo que nosotros podamos establecer en la consulta, y la combinación con tabletas, efectivamente debemos conocer básicamente las propiedades que tiene cada uno de los antidiabéticos orales para hacer unas mejores combinaciones o las combinaciones más adecuadas para así llevar un mejor control o llevar al paciente un mejor control metabólico. Las herramientas de seguimiento, contamos desde el automonitoreo de glicemia capilar, que es básicamente la toma de glicemia capilar por el mismo paciente. Esto puede ser dependiendo del tratamiento. Si es un tratamiento intensivo con insulina, puede hacerlo de 6 a 7 veces al día. Y también tenemos tecnología en diabetes como el monitoreo continuo e intermitente de glucosa, que nos permite evaluar el perfil ambulatorio de glucosa del paciente en un rango de 14 días. Aquí vamos a poder obtener la variabilidad glicémica, el tiempo en rango, y podemos hacer de manera objetiva, o podemos ser un poquito más precisos en cuanto al control farmacológico del paciente o en cuanto a la administración de las dosis de insulina. Si nosotros decidimos iniciar un tratamiento con insulina basal en pacientes con antidiabéticos orales, podemos iniciar insulinas basales con insulina NPH, glargina U100, Determir, Degludec o glargina U300. Tenemos la dosis de inicio, puede ser de 10 unidades al día o de 0,1 a 0,2 unidades por kilogramo de peso. Al día, la dosis se puede administrar una sola vez y preferiblemente en las noches. La monitorización se va a hacer a través de glicemias en ayunas, y normalmente podemos establecer el inicio, la titulación dependiendo del paciente. Básicamente, aquellos pacientes que viven con diabetes tipo 2 que no tengan ningún tipo de complicación o comorbilidades, podemos tener un rango de glicemia entre 80 y 130. La dosis de titulación se puede realizar, se van a ajustar las dosis cuando tenemos ya 3 glicemias en ayunas recientes, o más de 3 glicemias en ayunas recientes, y se puede incrementar la dosis de 2 a 3 veces a la semana. También debemos reducir la dosis en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de hipoglicemia. Y la intensificación del tratamiento se va a hacer a través de asociar o de combinar o de administrar una dosis con insulina pancreal a una dosis de bolus cuando ya tenemos un paciente que lo tenemos en nuestra meta de glicemia objetivo, el objetivo de glicemia que nosotros deseamos, pancreal o en ayunas, pues, y postprandial elevado, podemos asociar o intensificar el tratamiento con insulina a través de un bolus. Los ajustes de las titulaciones se van a hacer a través de las tomas de glicemias en ayunas. Podemos ajustar cuando tenemos un paciente con una glicemia menos de 80 en ayunas, reducir 2 unidades. Si lo tenemos entre 80 y 130, no se modifican las dosis. Si está entre 131 y 160, se incrementan 2 unidades. Si está en 161 y 180, se incrementan 4 unidades. Y si está por encima de 180, incrementamos 6 unidades. Cuando nosotros hacemos las combinaciones de los antibióticos orales más la insulina basal, debemos conocer las propiedades de los mismos. Efectivamente, pacientes que estén en tratamiento con metformina, efectivamente debemos saber que tengan una función renal por encima del 30% o que no tenga ninguna afectación hepática. Podemos iniciar en aquellos pacientes con una hemoglobina glicosilada de 6,5 o un nivel de glicemia en ayuno de 126. El tratamiento de combinación con insulina con sulfonylureas son agentes básicamente preferibles por el bajo costo que tiene el paciente. Sin embargo, cuando lo hacemos en combinación con insulina, podemos iniciarlo en dosis bajas. Y iniciar con aquellas, iniciar puede ser desde glimepirida hasta glicacida, y efectivamente educar al paciente sobre el autocontrol o el automonitoreo de la glicemia capilar. Cuando lo asociamos agonista de la alfa-glucoxidasa, estos se utilizan en aquellos pacientes que tengan hiperglicemias postprandiales en combinación con insulina. Inhibidores de la DPP-4 efectivamente se han asociado a un riesgo bajo de hipoglicemia, reduce los niveles de glicemia postprandial, ayuda al paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2 a lograr sus objetivos glicémicos más rápidos, un objetivo de hemoglobina glicosilada establecido de acuerdo a lo que nosotros hayamos implementado en la consulta. Cuando lo combinamos con inhibidores de la SGLT2, debemos recordar que estos tienen efectos beneficiosos sobre la función renal. Aquellos pacientes que ya tengan alguna afectación de la función renal, reduce el riesgo cardiovascular, reduce la presión arterial, hay mejoras en el control glicémico, no se ha evidenciado como aumento de peso y los riesgos bajos de hipoglicemia están asociados con insulina, en terapias con insulina. Y los agonistas, los receptores GLP-1,
Además de que se asocia con menos hipoglicemia, también se asocia eficazmente a la pérdida de peso en aquellos pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Llevando esta combinación de glimepiridina y metformina en tiempo real en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen algún tipo de comorbilidades y complicaciones, este fue un estudio realizado en la India, donde básicamente es un estudio retrospectivo, no aleatorizado, multicéntrico, de pacientes que viven con diabetes tipo 2, mayores de 18 años, que ya estaban en tratamiento con tratamiento combinado con glimepiridina y metformina, donde se obtuvo una muestra total de 4.858 pacientes con una media de 52,67, más o menos 11, y una hemoglobina glicosilada de 7,5%. Se estableció que la mayoría de los pacientes tenían en un 54,85% la combinación de glimepiridina y metformina 2 veces al día, y que aquellos pacientes de 80 años y entre 70 y 80 años, aquellos pacientes de 60 a mayores de 80 años, tenían mucho más tiempo utilizando dichos tratamientos, hasta más de 14 años. Efectivamente, también se demostró que aquellos pacientes que tenían hipertensión arterial, la combinación de el glimepiridina con metformina fue aún mayor en aquellos pacientes que tenían tratamiento con telmisartán, seguido de alguna otra combinación de telmisartán, y aquellos con dislipidemia tenían efectivamente mayor uso de rosuvastatina. Los pacientes, en cuanto a la muestra, que presentaron complicaciones macro o microvasculares, entre los macrovasculares fueron de un 6,97%, y básicamente fueron enfermedad de las arterias coronarias, un 5,68%, y ictus, en 1,29%. Y las microvasculares, la que mayormente predominó fue aquellos pacientes con neuropatía, polineuropatía simétrica distal, en un 14,12%, seguida de retinopatía de 44%. Efectivamente, lo que se concluye en este estudio que aquellos pacientes que recibieron combinaciones de glimepiridina con metformina en tratamiento con telmisartán, además de tratamiento para la dislipidemia, tenían un buen control glicémico en todos los grupos de edad. Las combinaciones la combinación con telmisartán fue la más preferida en pacientes con hipertensión. La glimepiridina tiene una alta eficacia sobre los tratamientos convencionales de otras supranureas, y la glimepiridina es compatible con otros agentes más nuevos como inhibidores de la DPP4 y los agonistas de los receptores GLP-1. Sin embargo, hay un estudio que se hizo con glimepiridina y nelitina, un inhibidor de la DPP4, el estudio de Carolina, donde se demostró que el glimepiridina no tuvo inferioridad sobre los inhibidores de la DPP4, con una reducción parecida en cuanto a la hemoglobina glicosilada y su glicemia basal, y además también se demostró que no hubo mayor riesgo de hipoglicemia en comparación con los inhibidores de las DPP4. Cuando nos extrapolamos a un estudio de glimepiridina y metformina con uso de insulina basal en tiempo real en pacientes que viven con diabetes tipo 2, este también fue un estudio realizado en la India, es un estudio observacional, retrospectivo, no aleatorizado, multicéntrico, donde se evaluaron pacientes que viven con diabetes tipo 2 mayor de 18 años, que ya tenían tratamiento combinado con glimepiridina, metformina e insulina basal en más de 347 sitios de centros de salud de la India. Se demostró que se obtuvo una muestra de 7.058 pacientes, donde su edad promedio fue de 55 más o menos 29,4%, predominantemente el sexo masculino, un 60,1%. La obesidad fue un punto importante, significativamente mayor en los pacientes de un grupo de edad entre los 40 y 60 años, y el estilo de vida sedentario fue mayor en el grupo de pacientes que estaban con edades comprendidas entre los 18 y 40 y 60 años. Efectivamente, el nivel de hemoglobina glicosilada mayor fue en aquellos pacientes que tuvieron el inicio de tratamiento con insulina, glimepiridina, fue mayor de menos de 7,5% en comparación con aquellos que tenían combinaciones de glimepiridina y solamente metformina. Se demostró además una reducción significativa de la concentración de hemoglobina glicosilada en aquellos pacientes que estaban efectivamente en pretratamiento sobre aquellos que tuvieron después del tratamiento con insulina o la combinación de los antibióticos orales en conjunto con la insulina basal. Se evidenció que hubo una reducción de hemoglobina glicosilada, 7,72%, y la mayoría de los pacientes evaluados
presentaban hipertensión de lipidemia y alguna neuropatía diabética, además de una enfermedad de las arterias coronarias. Se demostró que la tolerabilidad fue adecuada en un 56,7%, el uso de los antidiabéticos orales con la insulina, y se demostró específicamente que las terapias combinadas con antidiabéticos orales e insulina han permitido lograr un mejor control de índice glicémico. La obesidad, el estilo de vida sedentario, los antecedentes familiares y el estrés emocional fueron notablemente mayores en los grupos de edades entre los 40 y 60 años. El 48% de los pacientes no mostraron cambios en el peso y la terapia es favorable para una gestión eficaz de los pacientes que viven con diabetes tipo 2, siempre y cuando lleven una educación, titulación y una adecuada con un control de automonitoreo de glicemia adecuado. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que debemos considerar las combinaciones de antibióticos orales en combinación con insulina basal dependiendo del paciente, individualizarlo, y no debemos temer al inicio temprano de la insulina basal en aquellos pacientes que realmente lo requieran. Educar al paciente es importante, sobre todo la toma de glicemia capilar, el uso de tecnología de monitoreo continuo, que es una de las nuevas herramientas que podemos contar, y el paciente es mucho más fácil para nosotros y para el paciente y llevarlo a un mejor control. Entender además de que eso crea sentido de empoderamiento con la enfermedad, y esto específicamente ayuda a que el paciente efectivamente obtenga mayor conciencia y quiera lograr un mejor control para evitar la aparición de complicaciones asociadas a la misma. Entender la importancia de la toma de glicemia para el control metabólico, obviamente individualizar a los pacientes y no cometer inercia clínica. Si el paciente realmente requiere tratamiento combinado o de inicio de insulina, pues realizarlo, en vista de que esto nos va a llevar y romper esas cadenas que no nos permiten llevar al paciente un mejor control el inicio de insulina temprana. Bueno, con esto finalizo mi presentación. Nuevamente le doy gracias al Grupo Leti por hacerme esta invitación de compartir con ustedes o hablar un poco sobre la terapia combinada en los pacientes que viven con diabetes tipo 2. Bueno, ya como todos saben, yo soy la doctora Natacha Vilera, médico internista, residente del Fellow en Diabetes y Metabolismo en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Mi página en Instagram me pueden conseguir como doctora Piso, Natacha Piso Vilera. Por allí estaremos compartiendo también un poquito más sobre el control metabólico. Vamos a hablar también sobre reducción de peso y alteraciones en el metabolismo. Adelante, doctor Pastor. Bueno, muchísimas gracias a nuestra colega, la doctora Natacha Vilera. Efectivamente, la doctora Vilera es médico internista, residente del Fellowship en Diabetes y Metabolismo del Centro Médico Docente de la Trinidad, y nos conversó acerca de la terapia combinada en diabetes tipo 2, preguntándonos acerca de si era segura la combinación de insulina, metformina y sulfonimidas. Hasta ahora, pues, una nutrida audiencia, ya sobrepasa los 80 colegas que nos visitan desde diversas partes del país, recibiendo saludos, por supuesto, desde la ciudad de Caracas, también desde Barquisimeto. No dejen de escribirnos acerca desde dónde nos visitan, recordándoles que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti Sau. No dejen de seguirnos, suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de todas las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para todos ustedes. Recordándoles además que pueden hacer sus preguntas por medio del chat para dar inicio al proceso de discusión al finalizar las conferencias. Antes de presentar a mi siguiente invitado, bueno, en primer lugar, informarles a todas las personas que nos oyen y que han venido presentando algún problema de audio, que, bueno, así como algunos de los colegas lo manifestaron y ya pudieron solventar sus inconvenientes de sonido, recordar que, bueno, en algunas partes del país pueden aparecer fluctuaciones de sonido, pero de acuerdo a la información suministrada por nuestro equipo técnico, tanto la parte de audio como de video favorablemente está saliendo bastante bien.
Nuestro siguiente invitado es el doctor Fernando Carrera Viñoles. El doctor Fernando Carrera es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente, con posgrado en medicina interna en la Universidad Central de Venezuela, el Hospital Vargas de Caracas, fellow de diabetes y metabolismo en el Centro Médico Docente de la Trinidad, actualmente residente del posgrado de endocrinología y metabolismo del Centro Médico Docente de la Trinidad, y quien es además coordinador de la Unidad de Elaboración de Proyectos y Bioestadística de la Dirección de Educación e Investigación del Centro Médico Docente de la Trinidad. Con Fernando Fernando estará conversándonos acerca de la vitamina B y metformina, papel de la microbiota intestinal en la terapéutica actual en diabetes tipo 2. Adelante, Fernando. Buenas tardes, vamos a continuar entonces con nuestro simposio de controversias actuales en diabetes y en esta oportunidad vamos a poder conversar sobre la relación que existe entre metformina y vitamina B12, haciendo énfasis en el papel de la microbiota intestinal en la terapéutica actual en diabetes tipo 2. Para iniciar, pues esperamos no tener ningún conflicto de interés con quizás los productos que podemos mencionar durante la conferencia. Es importante reconocer el papel que tiene actualmente la deficiencia de vitamina B12, más allá incluso de los pacientes con diabetes tipo 2 en múltiples entidades, y quizás también el sobrediagnóstico y la sobredosificación de la vitamina B12, que muchas veces es prescrita sin fundamentos adecuados. En números, la relación entre metformina y vitamina B12 pues tiene datos poco consistentes, y es porque los hallazgos sobre la duración del uso de metformina y su efecto sobre la vitamina B12 produce, pues, tiene algún tipo de inconsistencia. Hay algunos estudios que apoyan su relación, hay otros estudios que no logran tener significancia estadística. Sin embargo, esta asociación no es para nada nueva, fue descrita a principios de la década de 1960, pero finalmente pudo tener su divulgación a finales de esta misma década. Desde el gran metaanálisis que fue publicado a principios del 2010, en el que hablaba acerca de los 19 estudios con mayor calidad desde el punto de vista metodológico para relacionar la metformina y la deficiencia de vitamina B12, se ha trazado pues una línea de investigación más clara en este campo y también se han podido implementar pautas de terapéutica actual más puntuales y más concisas sobre la relación que realmente existe entre la metformina y la deficiencia de vitamina B12. Como datos objetivos, pues cuando la dosis de metformina se incrementa, cada 100 miligramos de metformina que incrementamos, se asocia a un aumento de 8% más de deficiencia de vitamina B12, y este porcentaje puede incluso duplicarse cuando se asocia también a neuropatía. La prevalencia informada hasta la fecha de la deficiencia de vitamina B12 es tan heterogénea como el tema, porque realmente hay series que pueden describir una prevalencia muy baja entre el 5,8% de la población total, como otra con una prevalencia muy alta, llegando a ser hasta el 62%. Ahora bien, si esta relación no es nueva, ¿por qué tenemos que seguir hablando de la deficiencia de vitamina B12 y metformina? Y es porque básicamente, y esto es muy importante aclararlo, el déficit de vitamina B12 no se ha correlacionado con mayor riesgo cardiovascular en el paciente que vive con diabetes tipo 2. Y esto es importantísimo recordar, la deficiencia de vitamina B12 lleva consigo pues alteraciones desde el punto de vista metabólico y evidentemente elevación de la homocisteína que se han asociado a eventos trombóticos de mayor enfermedad cardiovascular, pero esta relación no se ha podido establecer desde el punto de vista clínico. Además, el 78% de los médicos que prescriben metformina no realizan el seguimiento adecuado para evaluar la deficiencia de vitamina B12, y no solo esto, sino que el 43% de los médicos de atención primaria no prescriben adecuadamente la metformina por miedo a sus complicaciones. Y esta relación no es tan lineal, ni tampoco se ha podido observar en todas las poblaciones como para limitar el uso de uno de la metformina o del manejo de una deficiencia de vitamina B12 que puede coexistir por cualquier otra causa en el paciente con diabetes, sino que siempre se trata de asociar a la metformina que toma el paciente, y eso hay que aclararlo. Para poder estar asociado a la metformina tiene que haber una relación de causalidad, y para eso lo podemos demostrar con prueba terapéutica simplemente. No hay ningún análisis paraclínico que nos pueda ayudar a interpretar mejor si la deficiencia de vitamina B12 es inducida o no por metformina. Estamos obligados en primera instancia, si el paciente tiene metformina, pues a evaluar la posibilidad del retiro terapéutico hasta que se hace el diagnóstico adecuado, y si se asocia a la metformina, entonces debemos
continuar el tratamiento con metformina si el paciente si el paciente no tiene neuropatía, y si el paciente se asocia a neuropatía, podríamos entonces considerar retirar la metformina. Sin embargo, en la gran mayoría de los metaanálisis han demostrado que retirar la metformina no tiene el mejor impacto sobre la salud cardiovascular y el control metabólico del paciente que vive con diabetes. Entonces, esta es la discusión del día de hoy. Reconocer quizás otros mecanismos fisiopatológicos por lo que la metformina logra tener impacto sobre la deficiencia de vitamina B12 y cómo el intestino viene a ser el causante de toda esta alteración que quizás hace unos años atrás no podíamos conocer a ciencia cierta. Lo que sabemos hasta hoy es que existe una relación lineal entre el uso de metformina a largo plazo y deficiencia de vitamina B12. No es que al iniciar el tratamiento con metformina vamos a ver una deficiencia de vitamina B12. Esta relación lineal ocurre a largo plazo con tratamiento con metformina. Tal como vemos en el tiempo, pues al momento del diagnóstico, el 21% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen déficit de vitamina B12, pero al ya tener 6 meses después del inicio del tratamiento con metformina, podemos tener un déficit de vitamina B12 en el 43% de los pacientes con metformina. Además, el 61% de los pacientes con más de 5 años en tratamiento con metformina desarrollan alguna neuropatía. Sin embargo, esta neuropatía no siempre es inducida por metformina. Hay que reconocer también si hubo progresión de la neuropatía asociada a la diabetes y no asociada al tratamiento. Esto es importantísimo porque muchas veces se retira el fármaco sin evaluar, se retira la metformina sin evaluar si esa neuropatía realmente es consecuencia de un mal control metabólico y no del uso de la deficiencia de vitamina B12 asociada a la metformina. Habiendo entonces ya reconocido esto, pues el problema real que se nos presenta es si sabemos que la metformina sigue siendo un fármaco de primera línea según todas las prácticas de guías de prácticas clínicas que tenemos disponibles hasta el momento, ¿por qué omitir la metformina solamente por deficiencia de vitamina B12? Y es porque también la deficiencia de vitamina B12 pues, que lleva consigo un sinnúmero de comorbilidades que no queremos causar en el paciente a pesar de tener un beneficio demostrado sobre la salud cardiovascular y sobre el control metabólico de los pacientes con metformina. Además, la metformina no se asocia a hipoglicemia dentro de todos los grupos antidiabéticos orales y eso también pues, le ofrece un beneficio adicional para su uso y además disminuye el riesgo de neuropatía disautonómica específicamente y eso sí se ha podido correlacionar en casi todos los metaanálisis disponibles hasta la fecha. En el 82% de los pacientes con diabetes tipo 2 se benefician al uso de metformina para disminuir complicaciones renales y cardiovasculares. Entonces allí cuando debemos decir que no podemos omitir la metformina del paciente con diabetes tipo 2 solo ante la presencia de deficiencia de vitamina B12 sospechada o demostrada paraclínicamente. Se puede considerar retirar la metformina en presencia de neuropatía asociada a metformina y no una neuropatía en el paciente con diabetes tipo 2 asociada a sus complicaciones micro o macrovasculares. Para continuar con el seminario, pues básicamente los invito también a que revisen el webinar que hicimos sobre el balance funcional en aspectos clínicos de la deficiencia de vitamina B12 en el mes de agosto de este año. Está disponible en la página en YouTube de Leti y allí pueden revisar mejor sobre el algoritmo diagnóstico de la deficiencia de vitamina B12 para continuar entonces con el tema de hoy, que es básicamente la relación entre la metformina y la vitamina B12. Más allá de esto, nos faltaba quizás ese eslabón perdido entre esta relación que básicamente se trató de establecer como una causalidad y realmente ese fenómeno no ocurre de esa forma. La metformina y la disbiosis intestinal es quizás el puente para producir la deficiencia de vitamina B12. Hay que reconocer que la microbiota intestinal representa una estructura dinámica en comunicación continua con el medio ambiente y es el punto de partida de las ciencias ómicas en la salud y en la enfermedad actualmente, que viene a ser la aparición de la proteómica, metabolómica, epigenómica y la genómica, que justamente vienen a correlacionar esa alteración que conocíamos antes simplemente de la hipoabsorción final del conjugado entre el factor intrínseco y la vitamina B12 por el hilio y que era inhibido por la metformina y realmente nos damos cuenta que va mucho más allá de una simple inhibición de la absorción, sino que la disbiosis lleva consigo también a la alteración del patrón intestinal y de esta forma impide la absorción de la vitamina B12. Sin embargo, las formulaciones que tenemos disponibles actualmente de metformina hacen que esta idea cambie y migre entonces a un concepto un poco más amplio en el que podemos reconocer también
que ya somos entonces un holobionte, un elemento superior en el que conviven nuestras células con incluso mayor proporción tanto de células como elementos de material genético de microbacterias, ¿no? Todos estos, o microbacterias o microorganismos. Es importante reconocer que el intestino humano tiene, o se ha descrito, un sinnúmero de microorganismos que van a garantizar el intercambio adecuado de las sustancias que nosotros ingerimos y sirve como una barrera entre el medio externo y nuestro propio metabolismo. Se han descrito 5 filos de bacterias que van a corroborar pues, la microbiota intestinal. Dentro de esta, el género Firmicutes representa el 65%, el bacteroides el 23%, las acinobacterias en 5%, la proteobacterias en un 1,5% bacterias y la microbioma en un 0,5%. Sin embargo, es importante resaltar los géneros Ruminococcus, bacteroides y probetelas, que guardan una relación directa con la aparición de trastornos metabólicos como hígado graso, diabetes y obesidad. Y más recientemente se ha reconocido el papel de la Akkermansia mucinífera para la génesis de la diabetes y la obesidad. En función a su comportamiento y a sus características del intestino, lo hemos dividido en 3 grupos: enterotipo tipo 1, enterotipo tipo 2 y enterotipo tipo 3, que justamente trata de agrupar las proporciones de estas bacterias y cómo pueden ir migrando de un enterotipo a otro y de esta forma producir o no enfermedad. El enterotipo tipo 1 se caracteriza por una mayor proporción de bacteroides y una menor proporción de probetelas. El enterotipo tipo 2 se caracteriza por mayor proporción de probetelas y menor proporción de bacteroides. Y finalmente, el enterotipo tipo 3 se clasifica en mayor proporción de ruminococos. Y estos enterotipos han sido los descritos para diabetes. Es importante mencionar que la metformina puede inducir cambios del enterotipo tipo 1 al tipo 2 o 3, y es de esta forma que la metformina inhibe la absorción adecuada y los metabolitos intermedios a través de las vías del triptófano, que vamos a ver más adelante, sobre la vitamina B12. Sin embargo, las formulaciones de liberación programadas de metformina mantienen el enterotipo tipo 1 en vista de que esta liberación disminuida y programada de metformina en el tiempo mejora esta comprensión, y de esa forma la microbiota intestinal no sufre disbiosis inducida por la metformina. Antes de continuar entonces con el tema, pues es importante también reconocer los integrantes de esta barrera intestinal que ya todos conocemos, desde las células conformacionales del intestino, que es el enterocito, que ya reconocemos que son células enteroendocrinas y también son capaces de producir sustancias tanto paracrinas como endocrinas que van a terminar afectando pues, el comportamiento final del metabolismo basal del individuo. Las células de Globet, que son responsables de secreción de la mucina, y esta mucina, al ser una glicoproteína, también se va a ver alterada por la acción de la metformina, y al disminuir su densidad favorece la aparición de disbiosis, y la dosis de metformina se libera de forma muy rápida. Las células L son las células productoras de hormonas que regulan el apetito, la composición de la microbiota intestinal y la integridad del epitelio intestinal. Son como los guardianes del intestino, y de esta forma, al tener una disbiosis intestinal, hay una supresión de la producción de células L, y de esa forma el intestino pierde la forma de defenderse ante una disbiosis intestinal. Las células de Panet están ubicadas específicamente en las criptas intestinales y son responsables de la producción de péptidos antimicrobianos. Es así como ellos pueden regular el crecimiento o no de diferentes grupos bacterianos. Y las células de microfol, que son quizás las más importantes desde el punto de vista de la interacción de la metformina con la microbiota intestinal, capturan y traslocan los microbios y las moléculas a la luz intestinal y posteriormente reconocen las células dendríticas e interactúan con las células T y B, modulando las comunicaciones microbianas. Y es lo que permite la comunicación. O sea, estas células permiten que se comuniquen las moléculas de las bacterias con las moléculas inducidas por la metformina y la disbiosis que esta induce. El tejido, la lámina propia, pues se caracteriza por el tejido inmune propio del intestino, tejido GAL que ya conocemos, donde vamos a tener células mastocitoides, células dendritas, linfocitos T y linfocitos B, que van a ser como ese primer contacto del sistema inmunológico con las acciones inducidas por la metformina y la disbiosis intestinal. Viéndolo ahora de forma esquemática, vamos a ir ubicando cómo en las porciones más altas de las vellosidades vamos a tener las células de microfol,
que guardan relación específicamente con las láminas de Gall o las placas de Gall, que van a ser ese tejido linfoide específico del intestino. Las células de microflora entonces reconocen la aparición en presencia de metformina, pueden inhibir el crecimiento bacteriano de uno u otro grupo si la concentración de metformina se eleva de forma abrupta. Y es allí como la metformina puede inducir la aparición de disbiosis intestinal por inhibición del crecimiento bacteriano, y además también actúa en el fondo de la cripta justamente sobre las células L que inhiben, que van a poder, pues se inhiben y de esta forma no pueden controlar el crecimiento de subpoblaciones específicas de bacterias, y aparece la disbiosis intestinal inducida por metformina, que termina alterando la absorción final de vitamina B12. Sin embargo, más allá del mecanismo de acción clásico que conocemos sobre la forma en la que la metformina bloquea la absorción dependiente de calcio de la vitamina B12 y el factor intrínseco en el hilo terminal, se ha reconocido incluso que hay fenómenos inmunológicos que van mucho más allá, en vista de que esta puede inhibir la señalización de interleuquina 6 a través de la disminución de la expresión del receptor de interleuquina 6 en adipocitos primarios cultivados en condiciones de poca vitamina B12, por lo que se asocia a fenómenos pro-obesogénicos igualmente. Esos datos bioquímicos no han sido corroborados con los patrones clínicos. Sin embargo, lo más importante de reconocer es que esta microbiota intestinal tiene implicaciones en la terapéutica final y en la forma en la que podemos intervenir en los pacientes con deficiencia de vitamina B12 y metformina. Básicamente, la relación entre sustancias antiinflamatorias como los linfocitos T reguladores y la interleuquina 10 y las sustancias proinflamatorias como la interleuquina 2, la interleuquina 1 y 18 y los linfocitos TH17 son modificados por la acción de la metformina en el tejido intestinal. Y al haber un cambio conformacional dependiente de dosis de metformina hacia las sustancias proinflamatorias, pues esas sustancias proinflamatorias son los responsables de la aparición de los efectos adversos gastrointestinales primarios de la metformina, como la distensión abdominal, diarrea o dolor abdominal y dispepsia, y finalmente pueden inducir cambios en la microbiota intestinal, lo que lleva consigo a la aparición de la deficiencia de vitamina B12. Si reconocemos entonces ese equilibrio que debe existir entre la microbiota intestinal y ahora cómo la metformina viene a ser un elemento central, incluso también en la esfera inmunoenteral de la diabetes, podemos también entonces reconocer que más allá de la estructura inmunológica y metabólica del intestino, es el diálogo entre estos dos sistemas es mucho más complejo de lo que creemos y se puede llevar a cabo a través de los ácidos grasos de cadenas cortas, que hay diferentes ácidos grasos de cadenas cortas y estos modifican o tienen múltiples tipos de receptores que pueden responder a estas moléculas y además también interactúan con múltiples vías de señalización intracelular, comportándose así entonces como disruptores endocrinos. O sea, los ácidos grasos de cadenas cortas se van a comportar ahora como disruptores endocrinos en el intestino y de esa forma pues pueden inducir sobre las células de Paneth factor inducible de hipoxia y esto a su vez ácido ticarboxílico, lo que induce la apoptosis celular. En las células de Globet pues inhibe la producción de mucina y eso favorece la sobreinfección. En las células L pues se asocia a la inhibición de los péptidos similares al glucagón 1 y el péptido insulinotrópico, que son las incretinas, y esto de cierta forma disminuye la producción de insulina y aumenta o disminuye la saciedad también, y esto aumenta el apetito. Los linfocitos T pues tienen una inhibición de las vías MAP quinasas y de esta forma pues activan la molécula BAP, que es el inhibidor de la apoptosis, y de esa forma activa entonces la muerte celular programada. Es mucho más complejo de lo que reconocemos las formas en las que la metformina ahora puede actuar sobre el intestino, y la forma en la que la metformina puede llegar a producir deficiencia de vitamina B12 parece no ser solamente dependiente del fármaco, sino dependiente de la dosis del fármaco y del tiempo en la que exponemos al paciente. Es allí como la metformina viene a ofrecernos, o las formulaciones disponibles de metforminas vienen a ofrecernos una alternativa terapéutica para el paciente que tiene deficiencia de vitamina B12, en vista de que al reconocer que la deficiencia de vitamina B12 se asocia a una absorción rápida de concentraciones altas de metformina, la metformina que tenga liberación programada pues se asocia a una menor probabilidad de producir deficiencia de vitamina B12. Otra de las vías importantes de mencionar es la vía del triptofano, que a su vez puede llegar a activar la vía de la quinoneurina
que se comportan como disruptores endocrinos y aparecen entonces fenómenos de adipogénesis e incluso están involucrados también en la aparición de neuropatía diabética. Y es allí donde los factores de confusión aún no está claro si la metformina logra producir neuropatía realmente inducida por metformina o por activación de la vía del triptofano y de la serotonina, que al ser un disruptor endocrino favorece también la aparición de la neuropatía. Hay formación de triptamina y compuestos indólicos que disminuyen la producción de interleuquina 22, que básicamente también es proinflamatoria y de esta forma pueden producir entonces neuropatía. Hay múltiples vías involucradas, todavía hay quizás eslabones perdidos que desde el punto de vista bioquímico no logramos reconocer cómo la metformina puede llegar a producir todas las alteraciones en la disbiosis y en el eje inmunoenteral, pero lo que reconocemos actualmente es que esta relación va mucho más allá del tiempo, es dependiente de la concentración de metformina que se libera al torrente sanguíneo. Y esto ha podido ser verificado en este último ensayo clínico publicado a principios de este año, donde se correlacionaban los diferentes diagnósticos de neuropatía en asociación a el déficit de vitamina B12 o no en pacientes con diabetes tipo 2 y metformina. Y básicamente pudieron demostrar que el 32,5% y el 6,5% que presentaron neuropatía basada en las escalas que ellos utilizaron para el diagnóstico de neuropatía, había una proporción mayor de deficiencia de vitamina B12, un 20% y un 4%, dependiendo de las escalas que ellos utilizaron. Sin embargo, el dato más llamativo es que la deficiencia de vitamina B12 se asoció significativamente con un aumento de 3 veces más de la probabilidad de neuropatía. Entonces, allí donde nosotros, como médicos clínicos, debemos hacer hincapié en hacer un diagnóstico precoz y hacer un abordaje adecuado de la deficiencia de vitamina B12 en aquel paciente en el que prescribimos metformina, porque tenemos quizás tenemos el efecto potencial de impedir la aparición de la neuropatía si hacemos un diagnóstico adecuado. Ya para finalizar, pues a forma de conclusiones, voy a dejarle las 3 recomendaciones básicas de la guía del año 2021 para el manejo de la deficiencia B12 en pacientes con diabetes tipo 2 que usan metformina, y es que se debe mantener el tratamiento con metformina en pacientes con déficit de vitamina B12 sin neuropatía, con evaluaciones cada 6 meses y suplementación de vitamina B12. Además, se debe descontinuar el tratamiento con metformina en pacientes con déficit de vitamina B12 con neuropatía, con evaluación cada 6 meses y suplementación de vitamina B12. Y además, no se sugiere la suplementación de vitamina B12 en pacientes tratados con metformina sin evidencia objetiva de déficit de vitamina B12. Eso es importante, no suplementar hasta tener evidencia de que realmente la deficiencia de vitamina B12 existe, porque la hipervitaminosis B12 también se asocia a otros fenómenos, incluso neurológicos en pacientes con diabetes tipo 2, que sin duda podemos conversar en otra oportunidad. Yo quisiera pues terminar esta pequeña conversación agradeciendo el apoyo que todos han mantenido, y en especial pues el grupo Leti, que reconocemos el día de ayer lo que tuvimos la oportunidad de estar con ellos, pues el crecimiento que han tenido como empresa y el apoyo que le han brindado a la educación médica continua en el país, y creo que es justo de nuestra parte pues que sientan el apoyo y además pues la compañía, porque nos necesitamos para reconstruir el país que queremos. Muchísimas gracias. Vale, agradecido Fernando por, bueno, primero por tu conferencia, excelente como siempre, y por supuesto por todas esas palabras de apoyo y felicitación por el cambio que en la empresa se realizó ahora como Grupo Leti. Ahora como Grupo Leti, pues el compromiso es aún mayor. Por acá ya se nos han sumado casi 111 personas hemos tenido ya conectadas. Se han sumado saludos del estado Carabobo, de la ciudad de Punto Fijo en el estado Falcón y de Maracaibo en el estado Zulia, y también por supuesto del exterior desde la ciudad de Madrid en España. Recordándoles que tienen todavía oportunidad de hacer sus preguntas por medio del chat para iniciar con la discusión al finalizar la siguiente conferencia. En esta oportunidad nos conversará la doctora Andreina Requis. La doctora Andreina Requis es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela con posgrado
de Medicina Interna en esa misma casa de estudios con sede en el Hospital Domingo Luciani. Es Fellowship en Diabetes y Metabolismo del Centro Médico Docente de la Trinidad y actualmente residente del posgrado en Endocrinología y Metabolismo de este centro de salud. Andreina también es secretaria general de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y esta tarde nos va a conversar acerca de diabetes gestacional, abordaje actual desde el diagnóstico al tratamiento. Adelante, Andreina. Yarixa, tenemos a Primero que nada, quiero agradecer la doctora Ricky por allí. por haberme invitado el día de hoy a Perfecto, gracias. hablar un ratico de diabetes gestacional, diagnóstico y tratamiento. La Organización Mundial de la Salud define la diabetes gestacional como un trastorno de la tolerancia a los carbohidratos que conduce a una hiperglicemia de grado variable y que se inicia o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Como sabemos, es una de las complicaciones más importantes o más frecuentes del embarazo que puede afectar tanto al feto como a la madre. Para el año 2019, el Atlas de la IDF nos dice que la prevalencia de hiperglicemia en el embarazo fue de 15,8%, representando 20,4 millones de nacidos vivos. Y de estos, 83,6% estuvieron relacionados con diabetes mellitus gestacional. Por su parte, como podemos ver en el gráfico de la derecha, a medida que va aumentando la edad de la madre gestante, aumenta el porcentaje o la prevalencia de hiperglicemia en el embarazo. El estudio de hiperglicemia y desenlaces adversos durante el embarazo, el estudio JAPO, nos demostró que, además sabemos que fue un estudio de más de 23.000 mujeres, nos demostró que con glicemias por encima de 95 incrementaba la posibilidad de hipoglicemia neonatal, bebés grandes para la edad gestacional, la necesidad de cesárea e hiperinsulinemia dada por mediciones de péptido C en cordón umbilical. Como les dije previamente, hay una mortalidad materno-fetal asociada de manera importante con diabetes gestacional. En relación a la madre podemos tener incremento de desarrollo de hipertensión del embarazo, de hidramnios, de excesivo crecimiento fetal con macrosomía, bebés grandes para la edad gestacional, que además afecta el momento del parto, con partos traumáticos, partos instrumentales, la necesidad de cesáreas, además de complicaciones tanto durante el embarazo como en el postoperatorio, tanto infecciosas como hemorrágicos, mayor riesgo de tromboembolismo, y además a largo plazo estas mujeres tienen mayor riesgo de presentar obesidad o de no perder el peso, de desarrollar diabetes gestacional en otros embarazos, desarrollar diabetes y de desarrollar otras enfermedades cardiovasculares. Por su parte, el feto tiene mayor riesgo de muerte neonatal, de distocia de hombro, de hipoglicemia neonatal y además genera como un imprinting genético, una marca genética que favorece el desarrollo de enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad e hipertensión en la vida de este niño. Hay una serie de factores de riesgo en la mujer asociadas con el desarrollo de diabetes gestacional. Por ejemplo, si una mujer ya ha tenido diabetes en un embarazo previo, tiene una tasa de recidiva de 30-84%, con edades mayores de 35 años hay un riesgo aumentado de 5 a 6 veces. Si tenemos un antecedente familiar de diabetes tipo 2, este riesgo aumenta 7 a 8 veces. Con el peso de la mujer antes del embarazo también va incrementando el riesgo y en aquel índice de masa corporal que estén por encima de 35, ya el riesgo es 4,7 veces mayor. Y de la misma manera se sabe que aquellas mujeres que aunque no hayan tenido diagnóstico de diabetes gestacional, hayan tenido bebés con peso grande al nacer, como por encima de 4,5 kilos, también tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Y siempre tenemos que tener en cuenta que aquellas pacientes que tienen resistencia a la insulina previa inclusive a la gestación con síndrome ovario poliquístico tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional.
En cuanto al diagnóstico, hay muchísima controversia. Desde la primera descripción de diabetes gestacional por O'Sullivan hasta hoy en día se han reunido las distintas sociedades, FIGO, la Sociedad Americana de Ginecólogos y Obstetras, la Asociación Americana de Diabetes, para tratar de llegar a un consenso al diagnóstico de diabetes gestacional, pero aún no hemos llegado a unos criterios completamente establecidos a nivel global. Entre las sociedades que plantean que se debe hacer una pesquisa temprana está la Sociedad Canadiense y Endocrine Society, pero Endocrine Society plantea que lo que se debe utilizar para hacer un diagnóstico temprano son los mismos valores que se utilizan y las mismas pruebas que se utilizan para hacer diagnóstico de diabetes. Y plantean que si la glicemia en ayunas está entre 92 y 125, se hace diagnóstico de diabetes gestacional, mientras que si la glicemia en ayunas o a las 2 horas, o al azar, está en los rangos ya establecidos para diabetes, hacemos diagnóstico de diabetes manifiesta. La ADA, por su parte, recomienda el uso de los criterios del Grupo Internacional para el Estudio de la Diabetes Gestacional, que se basa principalmente en los resultados del estudio JAPO, ya que estos son los únicos criterios basados en desenlaces del embarazo, tanto maternos y fetales, y no en el desarrollo posterior de diabetes de la madre. Esto no quiere decir que eso no sea importante, sino que nos vamos a enfocar específicamente en el embarazo. Y estos criterios están básicamente relacionados con la estrategia de un solo paso. La estrategia de un solo paso, debemos recordar que es una prueba que se hace entre la semana 24 y 28 de gestación, una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, y si la paciente tiene un solo valor alterado, se hace un diagnóstico de diabetes gestacional. Puede ser una glicemia en ayunas por encima de 92, una glicemia a la hora por encima de 180 o a las 2 horas por encima de 153. Por otra parte, la plantea que se puede usar como alternativa la estrategia de 2 pasos, y esta está apoyada por el panel de expertos del NIH del año 2013, y ha demostrado también disminución de macrosomía neonatal, cesárea, distosia de hombros y disminución del crecimiento fetal. Sin embargo, parte de la discusión de que si se utiliza la estrategia de un paso o de 2 pasos, es que se ha demostrado que cuando hemos pasado a la estrategia de un paso, que digamos que es la más nueva, el incremento en el diagnóstico porcentual de la diabetes gestacional se ha incrementado hasta por 3 veces. La estrategia de 2 pasos se basa en una prueba de tolerancia a la glucosa que no necesita ayuno, que lo hace un poco más fácil también entre la semana 24 o 28 de gestación. Si la paciente a la hora tiene un valor por encima de 130, ADA plantea los 3 valores, 130, 135 y 140, pero la evidencia ha demostrado que el valor de 130 es más sensible y específico. Si está por encima entonces de este valor, vamos a hacer una nueva prueba, vamos a pasar al segundo paso, que es hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos. Aquí la paciente sí debe estar en ayunas y se necesita que al menos tenga 2 de los siguientes 4 criterios. Una glicemia en ayunas por encima de 95, a la hora por encima de 180, a las 2 horas por encima de 155 y a las 3 horas por encima de 140. Por su parte, FIGO adopta y apoya la posición de la IADPS, la OMS y la IDF en relación a la estrategia de un solo paso. Endocrine Society, si bien plantea también que entre la semana 24 y 28 vamos a utilizar la estrategia de un solo paso para el diagnóstico de diabetes gestacional y con los mismos criterios de la IADPSG, ellos plantean que si el valor de glicemia en ayunas está por encima de 126 o a las 2 horas está por encima de 200, vamos a hacer ese diagnóstico de diabetes manifiesta. En cuanto a las metas de tratamiento, quizás hay un poco más de consenso, planteando que debemos hacer automonitoreo de forma estricta en estas pacientes y que la meta debe ser bastante estricta, más estricta que en pacientes con diabetes tipo 2, siempre evitando las hipoglicemias. El valor de glicemia en ayunas debe estar entre 95, hay algunas guías que plantean 90, pero por lo menos por debajo de 95, la postprandial a la hora por debajo de 140 y a las 2 horas por debajo de 120. Y la ADA plantea que la hemoglobina glucosilada de meta debe ser 6% del segundo trimestre en adelante, y Endocrine Society plantea que debe ser 7%, idealmente 6,5%. En cuanto a monitoreo continuo de glucosa, hay muy poca evidencia para utilizarlo como nuevo en diabetes gestacional.
y se plantea que solamente se debe utilizar cuando el automonitoreo o la hemoglobina glicosilada no es suficiente para alcanzar el control metabólico y que las metas deben ser más estrictas que las que utilizamos fuera del embarazo. El tratamiento se basa en la terapia médico-nutricional, cambios del estilo de vida y fármacos, tal como se hace en diabetes en general. La terapia médica nutricional siempre se debe individualizar y la cantidad de kilocalorías día se calcula en base al peso de la paciente antes del embarazo. En pacientes, como decía, la restricción debe ser máximo de 1/3 de su consumo habitual y nunca una dieta menor a 1.600 a 1.800 kilocalorías al día, con una distribución de 40% del total de las calorías como carbohidratos, que debe ser de 175 gramos para no afectar el desarrollo del feto, 20% de proteínas, y se hace énfasis en utilización de grasas mono y poliinsaturadas y no en grasas saturadas, que estas deben ser menos del 7%. El ejercicio es fundamental. Aquellas mujeres que ya hacen ejercicio se debe incentivar para que mantengan la actividad física, y si no, lo podemos prescribir, ejercicio aeróbico 3 veces por semana, mínimo 30 minutos, que puede ser caminar, pero si caminar no es posible, puede ser algo tan sencillo como estar sentada en la silla y mover los brazos después de cada comida, justamente para mejorar esa resistencia a la insulina y mejorar esas glicemias postprandiales. También se pueden utilizar algunos ejercicios de resistencia, siempre teniendo presente que en embarazo hay algunas contraindicaciones absolutas y otras relativas que debemos tomar en cuenta a la hora de la prescripción de la actividad física. El tratamiento farmacológico, por su parte, está indicado en todas las guías siempre y cuando no haya mejoría de las glicemias después de 1 a 2 semanas de cambios en el estilo de vida, cambios nutricionales y de dieta. Los medicamentos que están indicados para diabetes gestacional solamente son insulina, glibenclamida y metformina. De las insulinas, las que más evidencia tienen son NPH y Detemir, pero sabemos que NPH produce más hipoglicemias que Detemir. Clargina tiene poca evidencia en diabetes gestacional, algunos estudios, series de casos o estudios pequeños. Y en cuanto a las insulinas rápidas, Lispro y Aspart. La indicación de insulina es muy clara. Siempre, cuando tengamos una glicemia en ayunas por encima de 110, una postprandial a la hora por encima de 140 y hay una ganancia de peso mayor a 12 kilos. En ese caso siempre vamos a indicar insulina. Ahora, la otra opción es indiquemos glibenclamida o metformina siempre después de la semana 25 del embarazo, porque no hay estudios grandes de seguridad y eficacia antes de esa fecha. La verdad es que tampoco después de esa fecha de embarazo los hay, pero han sido aceptados. Debemos recordar que ambas pasan la barrera placentaria, la glibenclamida en un 70%, sin embargo produce más hipoglicemias neonatales que la metformina, y en el caso de la metformina, esta sí se encuentra en las mismas concentraciones tanto en la madre como en el feto, pero en todas las comparaciones cabeza a cabeza que se han hecho, la mejor opción parece ser la insulina. Sin embargo, hay alguna controversia que se mantiene en las guías, donde la ADA plantea que el medicamento de elección es más bien la insulina. FIGO plantea que los 3 medicamentos son seguros y efectivos para el tratamiento de la diabetes gestacional, pero que la insulina sí es la indicación con las características de la paciente que les mencioné previamente. Y Endocrine Society plantea como primera opción la glibenclamida. Podemos ver que todos estos medicamentos están entre categoría B y C para la FDA. Siempre debemos tomar en cuenta que la diabetes no es una contraindicación para la realización de parto vaginal, por lo tanto no debemos colocarlo, se nos pide una evaluación por medicina interna. La glicemia capilar horaria se debe realizar durante todo el trabajo de parto y se debe mantener entre 72 y 126 miligramos por decilitro, y se debe considerar el uso de insulina y de dextrosa intravenosa cuando las glicemias capilares no se mantengan en este rango. Por su parte, los cuidados neonatales que no nos corresponden a nosotros, pero los debemos tener en cuenta, que a estos bebés se le debe medir glicemia capilar cada 2 a 4 horas,
No se debe dar de alta al bebé antes de 24 horas de nacido y asegurando que no esté presentando hipoglicemia, y la lactancia debe iniciarse lo más pronto posible. En cuanto a la madre, nosotros debemos omitir el tratamiento hipoglicemiante inmediatamente después del parto y se debe mantener el monitoreo con glicemia capilar entre 24 a 72 horas postparto para asegurar que no esté persistiendo la hiperglicemia. Esto es sumamente importante. Y una vez pasado el tiempo, debemos entre las 4 a 12 semanas posterior al nacimiento del bebé hacer una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos para descartar la presencia de diabetes o de prediabetes. Y de la misma manera posterior, esto se debe hacer de forma periódica cada 3 años para la edad y antes de cada embarazo. Y estas pacientes siempre deben recibir consejo de estilo de vida saludable y planificación de futuros embarazos para que vaya en las mejores condiciones posibles y también para disminuir el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Ya para concluir, es importante que tengamos claro que todas las guías plantean que debemos hacer pesquisa de diabetes gestacional a todas las mujeres entre la semana 24 y 28, ya sea con la estrategia de un paso, que es a la que más nos inclinamos nosotros, o con la estrategia de 2 pasos. La pesquisa en la primera visita o antes de la semana 3 se puede plantear para todas aquellas mujeres con factores de riesgo, pero no hay una definición de diabetes gestacional antes del primer trimestre del embarazo. El tratamiento tiene 3 pilares fundamentales, que son la nutrición, el ejercicio y el tratamiento farmacológico, donde pareciera que nos debemos inclinar por la insulina como primera opción. Y definitivamente es necesario llegar a consensos globales en relación al diagnóstico y tratamiento de la diabetes gestacional para que cada vez podamos hacer un mejor papel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doctora Requis, excelente su conferencia, muy clara en todo sentido. Bueno, recuerdo que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAF, para que disfruten de esta y de otras actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes. Vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, pues, se nos suman saludos desde el Ecuador y desde otras regiones del país, recordándoles también que hoy en Maracaibo celebran el Día de la Chinita. Felicitaciones a los exponentes a nuestras conferencias. Vamos entonces a iniciar con la sesión. Tenemos por allí a el doctor Fernando. Tenemos por allí a la doctora Natasha y a la doctora Requis para que tengan sus micrófonos abiertos. No los veo. Bueno, por aquí veo a la doctora Vilera. Mucho gusto, doctora. ¿Cómo está? Vamos a darle aquí para que reactive su audio. Vale. Precisamente la primera pregunta es para usted. Gracias. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien. ¿Usted? Excelente, doctora. Muchas gracias. Mire, por acá nos preguntan que ¿en qué pacientes es seguro iniciar el tratamiento con insulina basal? Ok, como dije en la charla, actualmente en las guías de la ADA y todas las guías que manejamos como protocolo en tratamiento de pacientes que viven con diabetes tipo 2, el inicio de insulina basal en aquellos pacientes que al momento del diagnóstico tengan una hemoglobina glicosilada por encima o igual a 9%. Sin embargo, si tenemos pacientes que ya tengan algún tipo de complicación asociada o tengan más de 2 o 3 antidiabéticos orales, podemos iniciar el tratamiento con insulina, recordando que cuando iniciamos tratamiento con insulina basal, esta insulina endógena que estamos colocando disminuye esos niveles de glucotoxicidad que están creándose por estos niveles de glicemia elevados, y esto de alguna manera condiciona o provoca que esta célula beta pancreática que está hipertrofiada de tanta producción, de tanta secreción de insulina, entre un estado de reposo y así podemos preservar un poco más la masa pancreática. Sin embargo, bueno, si tenemos un paciente que al inicio, cuando ingresa a nuestra consulta, tiene una hemoglobina glicosilada de 9%, podemos iniciar sin problemas insulinizar o la insulinización, o un paciente que ya tenga alguna comorbilidad asociada, o más bien una complicación,
o que ya tenga varios antidiabéticos orales y el control metabólico es complejo o es difícil. Básicamente en este tipo de pacientes que a pesar de que tú le instruyas con cambios del estilo de vida, ejercicio, además de los antidiabéticos, pero no logras conseguir el control, puedes iniciar el tratamiento con insulina. Vale, excelente, doctora, muchas gracias. Por acá, saludos al doctor Fernando Carreras. Tenemos una pregunta para ti. Perfecto, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos. ¿Me escuchas? Excelente, Fernando. Bueno. Por acá lo escuchamos bien. ¿Cómo cambia la microbiota en el embarazo? ¿Y cuál es su relación con la metformina? Por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su pregunta, porque era algo que quería también acotar. Justamente en el embarazo hay dos manifestaciones importantes de reconocer, y es las modificaciones preexistentes en la microbiota en las mujeres que tienen diabetes preexistente, y cómo el embarazo incluso también produce alteraciones en la microbiota intestinal que interfieren en la absorción de la metformina y su interacción con Recordemos que también en el embarazo realmente hay una suplementación habitual con vitamina B12. Eso debe ir de la mano con una relación con el uso de la metformina. No es por su enfermedad previa, pues por la diabetes preexistente. Y ellos generalmente, dependiendo de las etnias, ¿no? Lo que dice en América, generalmente predomina el enterotipo tipo 1 que les comenté durante el seminario. Y a diferencia de lo que puede ocurrir con las mujeres que tienen, que desarrollan diabetes gestacional, que no tenían diabetes preexistente, en el que el enterotipo más predominante es el enterotipo tipo 3. O sea, se asocia más el enterotipo tipo 3, a diferencia, se asocia más a obesidad que a diabetes, mientras que el enterotipo tipo 1 se asocia más a diabetes que a obesidad. Entonces, allí donde está la importancia de reconocer que el embarazo gestacional produce cambios en la microbiota y va a tener un comportamiento distinto a la metformina. Es por esa razón que en el embarazo principalmente debemos priorizar o escoger mejor la metformina de liberación programada y no la metformina de liberación libre, por así decirlo, población libre, porque ya ellos tienen un factor de riesgo adicional para desarrollar neuropatías inducidas por metformina, por la disbiosis que produce el embarazo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y hablando precisamente de metformina en la gestación, tenemos por acá una pregunta para la doctora Requis. Andreina, por acá preguntan que si es seguro en todo momento del embarazo el uso de metformina o cuáles serían las, digamos, contraindicaciones para el uso de esta molécula en la gestación. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, primero quería agradecerles nuevamente por habernos invitado a este webinar que además ha sido súper concurrido, ¿no? Muchísimas gracias, en serio. Bueno, en relación a metformina, si bien no ha sido aprobada por la FDA para uso antes de las 24 semanas de gestación, tampoco hay evidencia de que genere malformaciones genéticas o congénitas de ninguna índole. Debemos recordar que entre los medicamentos que se utilizan para el ovario poliquístico está la metformina. Y hay muchas mujeres que en el momento de salir embarazadas están tomando metformina. Y ese feto está expuesto a metformina durante sus primeros días de formación. Y en base a eso se ha recopilado alguna data en estudios observacionales, porque todos sabemos que por razones éticas no se puedan hacer estudios con medicamentos en mujeres embarazadas. Pero lo cierto es que la data que se ha recogido de estas pacientes con síndrome ovario poliquístico que han estado recibiendo metformina no ha arrojado que en primer trimestre de gestación esto genere ningún tipo de malformación en el recién nacido, en el bebé. O sea que pareciera ser un medicamento bastante seguro, sin embargo sigue estando en categoría B o C de la FDA. Entonces, para diabetes gestacional está indicada a partir de la semana 25
Y realmente cuando hablamos de diabetes en el embarazo, la mayoría de las veces lo que hacemos, o sea, si es una embarazada que ya conocida, o sea, no es diabetes estacional, sino que es una embarazada, una diabética que se embaraza, normalmente a esas pacientes las pasamos a insulina, por lo menos temporalmente durante el embarazo. Hay algunos casos en diabetes tipo 2 donde si la paciente viene recibiendo metformina y los beneficios sobrepasan los riesgos, podemos mantenerla con metformina. Pero digamos que no hay ni guías ni estudios clínicos duros que avalen esta conducta, pero sí está planteada por las distintas sociedades a nivel mundial. Vale, excelente. Aprovecho entonces para comentar la importancia de hacer una adecuada farmacovigilancia. En ocasiones nos vemos en la oportunidad o en la necesidad de utilizar algún producto sin una aprobación formal, pero como bien dijo Andreina, pues existe la posibilidad de que el uso continuado de ella pues nos arroje luces al respecto. Sin embargo, es importante que los médicos tengamos la posibilidad o la obligatoriedad, mejor dicho, de reportar cualquier efecto adverso en este sentido, precisamente para poder tener data dura que pueda en algún momento pues apoyar las conductas en este sentido. Por acá creo que hay una pregunta para ti también, aprovechando que te tengo en línea. El doctor Urbano pregunta que si en Venezuela recomiendas para el diagnóstico de diabetes gestacional entre las estrategias de un paso o de 2 pasos. Bueno, nosotros principalmente utilizamos la estrategia de un paso, que es la mujer entre la semana 24 y 28 de gestación, haciéndole la prueba de 75 gramos, ¿no? Sin embargo, y lo hemos discutido, por lo menos allá en el Centro Médico Docente de la Trinidad, con el Servicio de Ginecología y Obstetricia, y ellos también utilizan la misma estrategia en la mayoría de los casos. Sin embargo, la estrategia de 2 pasos, donde le hacemos la prueba de 50 gramos, la gran ventaja es que esa paciente no tiene que estar en ayunas. Entonces, si por ejemplo esa paciente le llega al obstetra y el obstetra tiene la sospecha y quizás es una paciente que si él le pide la prueba después a lo mejor se va a perder, ese es un caso en el cual es mejor aprovechar la oportunidad y hacerle la prueba de los 50 gramos que la paciente no esté necesariamente en ayunas. Porque la complejidad de esta prueba es que entonces, si sale alterada, pues entonces ahí viene el segundo paso, que es con 100 gramos, y además implica más costos para el paciente porque son 2 pruebas en vez de una. Entonces, bueno, para el paciente o para los sistemas de salud en los países donde esas cosas están cubiertas por los sistemas de salud, ¿no? Perfecto. Fernando, por acá tenemos una pregunta para ti también, para que nos des luces ante esta interesante interrogante, ¿no? Que si recomiendas el uso de kefir para la disbiosis en el embarazo. Hola, doctor, otra vez de regreso. Sí, bueno, me pareció muy interesante esta pregunta cuando la vi aquí en el chat, porque es una pregunta frecuente igualmente si para la disbiosis debemos prescribir probióticos. Y esto es que es un tema que es muy controversial. Pero es importante conocer que la disbiosis que ocurre en metabólicas, en obesidad, en diabetes, dislipidemia, hígado graso, se asocia, el sustrato metabólico al que se asocia la disbiosis no es a los carbohidratos, sino a los ácidos grasos. Es por eso que le mencionaba la asociación con los ácidos grasos de cadena corta como el elemento comunicador entre la microbiota intestinal y el sistema inmunointegral. Es por eso que para esta población, los lugares donde se ha indagado de disbiosis y metabólicas, que fue el estudio DIRECT, básicamente pues, se fundamentó en la dieta mediterránea. Entonces, lo que debemos prescribir para mejorar la disbiosis es una dieta mediterránea. Eso como elemento principal. Los probióticos no han logrado no han demostrado beneficios para mejorar disbiosis y mucho menos si eso se asocia a neuropatía o estamos en el contexto de una disbiosis inducida por metformina. El tratamiento para la disbiosis inducida por metformina es modificar la metformina de libre liberación a liberación programada y hacer sugerencias nutricionales al paciente, por así decirlo, pues, favoreciendo el inicio de la dieta mediterránea.
Perfecto, muy bien, Fernando. Gracias. Pregunta también para la doctora Requis por acá. ¿Cuál gestante debe incluirse para despistaje de diabetes gestacional? Todas. O sea, lo que plantea la ADA, Endocrine Society, las guías canadienses, los ingleses, a quien sea que leas. Todos plantean que a toda mujer embarazada, independientemente de la edad y de los factores de riesgo, se le debe hacer un despistaje para diabetes gestacional entre la semana 24 y 28 de gestación. Con la prueba de 75 gramos o la prueba de 50 gramos, de la prueba de 2 pasos, dependiendo cuál sea la guía que lea. Pero todas las pacientes embarazadas debe hacerse despistaje de diabetes gestacional. Perfecto. Bueno, por acá, aparte de las felicitaciones que son muchísimas por demás, gracias a los más de 100 participantes, colegas de todas partes de Venezuela y también de algunas partes del mundo, ya que también nos han reportado la audiencia desde el Uruguay y desde Ecuador. No tengo por acá más preguntas para nuestros amigos invitados de la tarde de hoy. Quisiera entonces, para finalizar la actividad, tuvieran a bien, por favor, cada uno de ustedes, darme su mensaje final para la audiencia que hoy día, en la tarde de hoy, nos acompaña. Voy a comenzar con la doctora Vilera, por favor, para que active su micrófono. Gracias. Hola, sí, claro. Bueno, nada, es importante siempre tener en cuenta, porque hay algo que olvidamos, y es precisamente eso nos ocurre en la consulta, y es que nosotros tenemos la oportunidad de brindarle información al paciente, básicamente cuando, sobre todo en diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, de la educación. La educación es importante porque, como lo dije en el seminario, esto les brinda a ellos una capacidad de empoderamiento. Y con el empoderamiento, el paciente entiende que debe realizarse un mayor control, y efectivamente esto nos ayuda o nos abre a nosotros el panorama cuando el paciente ya tiene conciencia de la enfermedad. Esto nos ayuda a nosotros a que efectivamente él cumpla tratamiento farmacológico, ya sea con insulina o con antidiabéticos orales. Eso es algo que siempre tenemos que recordar. La educación en diabetes es importante para cada uno de nuestros pacientes, ya sea el inicio en el debut en caso de pacientes diabéticos tipo 1 o el diagnóstico en casos de pacientes que viven con diabetes tipo 2. La educación en diabetes siempre es importante. Excelente, gracias, doctora Vilera. Y seguimos con las damas. Voy a continuar con la doctora Requis. Por favor, Andreina, tu mensaje final. Bueno, yo coincido con Natacha en relación a la educación en diabetes y en enfermedades metabólicas en general, donde la principal herramienta que tenemos son los cambios en el estilo de vida. Todo paciente con cualquier enfermedad metabólica, aquí estamos hablando de diabetes, pero podemos hablar de sobrepeso, obesidad, hipertensión, dislipidemia. O sea, el pilar fundamental de cualquiera de estas, incluida la diabetes gestacional, son los cambios en el estilo de vida. Y eso es algo que comienza desde la infancia. O sea, quizás es educación en estilo de vida saludable, más que llegar al momento en que tú necesites enseñarle al paciente a hacer un cambio, porque el cambio es mucho más difícil que cuando lo establece desde el principio como parte de su formación. Eso aplica también a diabetes gestacional, eso aplica también al gremio, a nosotros los médicos, que no solamente lo tenemos que enseñar, sino que también lo debemos aplicar en nuestra vida cotidiana dando el ejemplo. Y específicamente en diabetes gestacional, quizás se nos olvida un poco que también podemos indicar actividad física. Eso a veces lo dejamos de lado o nos da un poco de miedo porque, bueno, no somos el ginecobstetra, no sabemos cuáles son los riesgos de esa paciente, pero para eso existe el trabajo en equipo. Es ideal comunicarse, tener una comunicación directa con el otro médico tratante, que es el que va a llevar a esta paciente a feliz término de embarazo, y preguntarle cuáles riesgos tiene esta paciente y qué tipo de actividad física puede hacer. Y como les decía en la charla, una actividad física tan sencilla como que al terminar de comer, la paciente sentada sobre la silla haga movimientos bruscos de los brazos sin necesidad de ponerse de pie, porque a lo mejor tiene alguna contraindicación, ayuda para mejorar esa resistencia a la insulina postprandial. Lo otro es que aquella paciente que es deportista, que entrena, pues tampoco debería tener limitaciones durante el embarazo. Si ella ya realiza actividad física hasta el momento en que
Obviamente, si no sé, es surfista, parapentista, de deportes extremos, pues el ginecobstetra le dirá en qué momento del embarazo pues ya no puede hacer esas actividades extremas, pero no hay que limitar a esta paciente que ya hace actividad física, porque además aquella paciente que ya viene haciendo actividad física y la deja de hacer, por lo general tiende a tener un aumento de peso mucho mayor que si mantuviera su actividad física continua. Entonces, bueno, creo que es importante siempre tenerlo presente para diabetes gestacional y para todas las enfermedades metabólicas. Excelente, Andreina. Bueno, aquí tenemos entonces dos palabras clave importantes. Una es educación para nuestros pacientes y por supuesto educación médica continua, que es lo que hacemos en la tarde de hoy. Y manejo interdisciplinario. Es importante la comunicación adecuada entre los profesionales de la salud que están atendiendo en este caso al binomio madre-feto. Para finalizar, y no por ello menos importante, pues las palabras finales de nuestro gran amigo el doctor Fernando Carrera. Fernando, adelante. Tu palabra final. Bueno, yo creo que ya hemos conversado bastante y me sumo igual a las palabras de la doctora Andreina y de Natacha y de usted. Agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Yo creo que para nosotros que hacemos vidas o que trabajamos en diabetes, pues este webinar, o por lo menos a nosotros en el servicio, viene como a cerrar un año de actividad académica intensa, en el que nuevamente le damos el agradecimiento a ustedes por siempre. Pero con respecto a la conferencia, pues yo creo que lo más importante que se pueden llevar de la conferencia es en evitar la inercia terapéutica en diabetes y no subestimar los síntomas de la deficiencia de la vitamina B12. O sea, no toda neuropatía en el paciente con diabetes es inducida por diabetes. Hay otros fenómenos también que pueden correlacionarse, que pueden explicar la neuropatía en el paciente que vive con diabetes, y es importante que lo tengamos presente. O sea, el tratamiento para la diabetes tipo 2, específicamente con metformina, puede asociarse a neuropatía, pero esta no es una relación causal. O sea, no tenemos por qué tener miedo a la prescripción de metformina a largo plazo con la aparición de neuropatía. Debemos hacer búsqueda activa de la deficiencia de vitamina B12, que tal como lo dice la guiada, cada 6 meses en pacientes con alto riesgo de deficiencia de vitamina B12, porque antes de que aparezca la neuropatía va a preexistir la deficiencia. Tenemos la deficiencia a tiempo, aparición de neuropatía inducida por vitamina B12, y de esa forma seguimos ofreciéndole al paciente el beneficio de usar metformina si este se beneficia de su uso. Eso creo que es lo más importante. Y bueno, ya finalmente, pues nuevamente agradecerles a todos por conectarse y por mantenerse en esta tarde de academia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por todo. Agradecido, Fernando. Y bueno, de mi parte no queda sino en primer lugar agradecer una vez más a las más de 100 personas, colegas de todas partes del país y de algunas partes del mundo que se conectaron en la tarde de hoy y lo digo de una manera bastante sentida, desde el día de ayer, pues nosotros como Grupo Leti hicimos un cambio, y más que un cambio de marca, es un cambio que marca. Y este cambio que marca lo iniciamos de la mano de unos grandes amigos, en este caso los colegas del Fellowship de Diabetes y Metabolismo y del posgrado de Endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad. A ustedes, pues, mi agradecimiento por sus conferencias en la tarde de hoy, y recordándoles que a todos ustedes, gracias por ser parte de este cambio, por creer y confiar y trabajar juntos en el país que necesitamos. Hoy en esta nueva etapa, nuestro compromiso es contigo y con la salud de nuestro país. A todos ustedes muchas gracias, recordándoles que esta actividad queda grabada y será colgada en nuestro canal de YouTube. Muy buenas tardes y será hasta nuestro próximo webinar. Chao. Gracias. Agradecidos a todos. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Sitagliptin de Laboratorios Leti combina sitagliptina y metformina en un solo comprimido para mejorar el control glicémico de los pacientes con diabetes tipo 2 que no están suficientemente controlados con dieta y ejercicio, más una dosis máxima tolerada de metformina sola, o que ya reciben la combinación de sitagliptina y metformina en comprimidos separados.
La combinación de sitagliptina y metformina en un mismo comprimido ayuda a muchos pacientes a reducir las concentraciones de glucosa en sangre hasta su objetivo de tratamiento, mediante la acción de la sitagliptina, que es un inhibidor de la DPP-4, y la metformina, actualmente considerado uno de los pilares en el tratamiento de la diabetes. Tiene una presentación de 30 comprimidos que contiene 50 mg de sitagliptina y 500 mg de metformina. La combinación de sitagliptina y metformina en un mismo comprimido no se ha asociado a aumento de peso ni a mayor riesgo de hipoglicemia en comparación con metformina sola, y actúa sobre los tres defectos principales de la diabetes: el déficit de la producción de insulina por las células betas del páncreas, la resistencia a la insulina y el exceso de producción de glucosa por el hígado.